estar hoy. Desde New York para el mundo. Desde New York para el mundo. Para el mundo. En vivo. La palabra de Dios desde el Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él. En vivo. En vivo. Al aire. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a abrir las Escrituras en Gálatas 3. El versículo 6. Vamos a leer el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leerlo juntos, alta voz. Versículo 1. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oremos. Señor, damos gracias a ti, Jesús, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres Dios, porque tú riges sobre nosotros y sobre toda la humanidad, Cristo amado. Aquí estamos ante tu presencia, Señor, guiados por tu Santo Espíritu. Que sea Él, Jesús, poniendo las palabras tuyas, no las nuestras, Señor. El mensaje es tuyo, Señor. La palabra es tuya y tú nos las diste, Padre, para que podamos aprender de ella, para que podamos, Señor, ser redargüidos por medio de ella, que podamos ser corregidos, Señor, instruidos en justicia, Padre. Aquí estamos, Señor, nos presentamos como obreros, Dios Altísimo, que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor, porque es tu palabra la que traemos. Es ella, y que ella se glorifique en esta noche, pueda tocar nuestros corazones, guiarnos en tu verdad y poder reflejar tu carácter en nuestro diario vivir. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. El versículo 6 hace mención a Abraham, pero antes de que entremos en el tema de la prédica de esta noche, quiero hablar un poquito sobre la fe. Es muy difícil tratar de definir la fe de una manera simple, de una manera corta. Alguien dice, sería como tomarle la foto al Gran Cañón a unos 50 metros de distancia. ¿Qué va a suceder? Que no va a poder abarcar todo. Va a ser muy difícil. Pero aunque sea un bosquejo, es mejor que nada, especialmente en estos días cuando la iglesia necesita un avivamiento sobre lo que acabamos de orar, sobre el acercamiento, sobre regresar, sobre volver a las Escrituras. La fe de los reformadores mantiene ser la que está más próxima a la Biblia. Fue expresada en parte por Agustín y vino a tener su fruto completo en las enseñanzas de Calvino y otros reformadores. Fue mantenida en mayor o menor grado por los peregrinos, los puritanos. Sobrevive hoy entre aquellos usualmente llamados reformados, bautistas reformados, presbiterianos, calvinistas, metodistas y muchos más. Cada sistema de teología tiene algún tema sobre el cual gira. Por ejemplo, el catolicismo romano gira en torno a la Iglesia universal. El metodismo gira en torno a la santificación. El pentecostalismo gira en torno al Espíritu Santo. El luteranismo gira en torno a la justificación por fe. La fe ortodoxa griega gira en torno al sacramentalismo. La fe reformada, en contraste de todas estas,
gira en torno a Dios. Y por esta razón debe ser tomada seriamente. Para entrar en el mensaje, leímos el capítulo 3. En este capítulo vemos un punto clave de esta epístola. Bendito sea Dios por este capítulo, por esta palabra hermosa. ¿Qué podemos decir? La justificación por la fe sin las obras de la ley, con la subsiguiente libertad del Espíritu, con la cual Cristo nos ha hecho libres y que ha de usarse en servicio del prójimo y en obediencia a Dios, en obediencia al Señor. Recordemos que estamos estudiando la carta de Gálatas, que los judaizantes, ellos eran judíos convertidos al Evangelio, que veían a Jesús como el Mesías de Israel, pero ellos pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciéndose prosélitos. Prosélitos quería decir paganos convertidos al judaísmo, judíos de Israel por medio de la circuncisión. El peligro era muy grave, puesto que si para salvarse era necesario el cumplimiento de la ley, la cruz de Cristo había perdido toda su eficacia y su escándalo. Y el Evangelio dejaba de ser lo que era, la buena noticia. En Gálatas 5:11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vemos que el apóstol Pablo, a partir del versículo 6, pasa a probar la doctrina acerca de la cual él ha desaprobado a los Gálatas por rechazar esta doctrina de Pablo. Y comienza por presentarles el ejemplo de Abraham, como leímos en el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Comienza con el versículo 6. ¿Por qué comienza Pablo con esto? Porque esta iglesia había escuchado a los judaizantes sobre el Antiguo Testamento, sobre la ley. Vemos que en Romanos 4:3 Pablo también menciona Génesis, porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo cita algunos versículos de Génesis más de una vez. En el 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe de Abraham se cimentó en la promesa de Dios, y en virtud de esa fe, Dios le reconoció y aceptó como hombre justo, en correcta relación con el Dios santo y justo. Vemos que los resultados son claros en el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los de la fe, es decir, los que se comportan con base en el principio de la fe. Vamos a ver algunos puntos importantes y breves de Abraham. Así podemos ir abriendo el panorama de esta prédica. Entre ellos vemos el llamamiento divino a Abraham, un mandato de Dios, una promesa de Dios y las bendiciones. El mandato de Dios a Abraham lo hace cuando él estaba en Harán. Lo vemos en Génesis 11:31, cuando le fue reiterado el llamamiento de que fuese a Canaán. La obediencia de Abraham da apertura al cumplimiento de la promesa de Dios. En Génesis 12:3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Estamos viendo un mandato de Dios hacia Abraham: y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham creyó a esta promesa, a este mandato creyó, y fue justificado, pero su fe fue probada. Veamos algunas pruebas
de Abraham por su fe. La primera prueba para Abraham fue que tuvo que superar la comodidad, porque le pidió salir, tuvo que dejar todo. Podemos ver en el mundo que la gente que no conoce de Dios, una persona carnal, busca siempre la comodidad. Ese es su anhelo, ese es su deseo, ese es el motivo de su trabajo, de su superación, la comodidad, una de ellos. Pero una persona espiritual, un hijo de Dios, no es su prioridad, no es la comodidad. Su prioridad es hacer la voluntad de Dios y agradecer a donde lo lleve. En Génesis 15:1 vemos que tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Si Dios le dijo a Abraham: no temas, es porque eso era justamente lo que tenía Abraham, temor. Estas pruebas que tuvo que superar fue la prueba de la fe de Abraham. Él había vencido a 4 reyes de su época y de pronto empezó a tener temor por las represalias de estos reyes. Abraham pasó tribulaciones, pasó pruebas difíciles, donde su fe fue probada. Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? No cuestionó, la respuesta de Abraham fue, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es clave este último versículo y quiero que ponga mucha atención. Cuando Abraham, antes de ir, él dice: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. El mandato de Dios es que sacrifique a su hijo, que suba, le dio el lugar, el momento en donde tenía que hacerlo, y eso es lo que estaba cumpliendo Abraham. Pero antes de subir, Abraham les dice: iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La fe de Abraham permitió que él pueda obedecer. Vemos el mandato de Dios fuerte, contrario al amor. Sube, sacrifícalo, mátalo, un asesinato, a su propio hijo. Si nosotros nos ponemos a pensar que alguien nos pidiera que sacrifiquemos a un familiar o a alguien cercano, a nuestro propio hijo, es algo que no tiene sentido ante nuestra mente humana. Pero en este caso, ¿qué sucede? Que son los planes de Dios y los pensamientos de Dios, los cuales son opuestos a los nuestros, opuestos a los del mundo. Las pruebas que tenemos que pasar son las que revelan que en realidad amamos. La prueba de Abraham era averiguar si amaba más a Isaac que a Dios. Mis queridos hermanos, las pruebas verifican nuestro amor a Dios, viendo cómo reaccionamos ante ellas. El creyente, un hijo de Dios, no está para cuestionar a Dios. Su deber es obedecer, como lo hizo Abraham. Obedecer sin cuestionar y agradecer. Las pruebas de nuestra fe, Dios
las permite con un propósito, para hacer un inventario espiritual de lo que hay en nuestros corazones. Dios no necesita saber, Él es omnisciente. Dios pone a prueba nuestra fe para que podamos averiguar el nivel, cuán fortalecida o débil está nuestra fe. Si usted le pregunta a Dios el porqué de sus pruebas, ¿por qué sucede? ¿Por qué a mí? Está mostrando que su fe está débil. Pero si usted pone todas sus pruebas en las manos de Dios, usted está demostrando que su fortaleza está en Él, que su fe es fuerte. Luego, Pablo cita Génesis 12:3, 18, donde incluye la bendición que recibió Abraham, la cual la vemos en el versículo 8 y 9, donde dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Una bendición sin barrera de raza ni nación, lo confirma el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición que Abraham recibió y los creyentes por la fe en Jesucristo fue que seremos justificados ante Dios. Una bendición que no se refiere a la salud, no se refiere a lo material, al trabajo, a la familia. No es la bendición de la que Dios está hablando. Como creyentes tenemos que entender que la mayor bendición fue dada en la cruz, fue en Cristo, y por eso nuestra vida tiene que ser una vida llena de agradecimiento al Dios santo y contentamiento, sabiendo que Él es suficiente, que Él es nuestra plenitud, que Él es todo en nuestra vida. No dejándonos llevar de la falsedad de un evangelio de prosperidad, de falsos maestros, falsas doctrinas, donde que lo único que vamos a escuchar es prosperidad. Ven al Señor y tendrás todo. No, mi querido hermano, ese no es el evangelio de Cristo. Pero ¿qué sucede? Que estamos rodeados en un mundo donde que la persona quiere escuchar la prosperidad, quiere que le digan eso y rechaza la verdad de Cristo. Al rechazar la verdad, estamos siendo enemigos de Dios, no estamos aceptando lo que Él quiere darnos. No podemos entender la grandeza, la magnitud de lo que sucedió en la cruz. No hemos entendido, no comprendemos, estamos pegados a lo que queremos escuchar, viviendo una falsedad, un evangelio falso que no es de Cristo. Tenemos que entender que esa es la bendición de Dios. Cuando hablamos, título de esta prédica es la bendición por la fe. Abraham fue bendecido y dice: en ti serán benditas todas las naciones, en ti. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. ¿Por qué creyó? Por su fe. ¿De dónde viene la fe de Dios, mi querido hermano? Si nosotros estamos sentados aquí es porque amamos a Dios. Si tenemos fe es porque Él puso eso en nosotros. No porque seamos merecedores, no porque simplemente nos hicimos alguna obra, no, por nada, por su gracia, por su favor, por su amor eterno. Por esa razón es la que somos justificados en Cristo, por su obra. Tengamos en cuenta la falsedad, tengamos nuestros oídos abiertos a la palabra, porque por medio de la palabra viene la fe, por el oír y el oír la palabra, no oír la falsedad. Pidamos al Espíritu de Dios que nos guíe, que podamos estar escuchando lo que Dios tiene que enseñarnos. Alguien dijo: el soporte de la iglesia es la fe. Sin ella la iglesia se derrumba. ¿Cómo se puede derrumbar la iglesia? Las paredes, los muros, el techo colapsará.
Bueno, tenemos que entender que la iglesia somos nosotros, que la iglesia somos los hermanos, formamos la iglesia. Y si nosotros entendemos este concepto, que nuestra fe, que no hay fe en nosotros, está débil, va a empezar a colapsar. No el edificio, es el cuerpo de Cristo. A la final se va a derrumbar. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos en Cristo, en la palabra, lo que estamos haciendo hoy, escuchando, alimentándonos, siendo ministrados por su bendita palabra. Esta fe, por medio de ella, recibimos la justificación. Qué hermoso. La justificación es la que preserva y gobierna todas las doctrinas de la iglesia. La justificación es la que levanta nuestra conciencia ante Dios. Estamos viendo el corazón del evangelio. Estamos llegando hasta el corazón, hasta el centro, hasta lo más hermoso que podemos entender. Sin esta doctrina, sin esta enseñanza, todo se derrumba. Sin esto el mundo está muerto, el mundo está en tinieblas. Si nosotros perdemos la justificación, perdemos toda doctrina cristiana. Es por eso la exhortación de Pablo para los creyentes de Galacia, los cuales se habían apartado de tales enseñanzas, se habían olvidado, se habían apartado, tentados por los legalistas judíos de negociar la libertad para volver a la esclavitud de la ley. Pablo escribió para defender la justificación por la fe y advertir a estas iglesias de las terribles consecuencias de abandonar esa doctrina esencial de la justificación, perdiendo su libertad al alejarse de Cristo. La justificación ha sido comparada como el fundamento, entendiendo bíblicamente la metáfora del fundamento, que es la que está formada por profetas y apóstoles, el fundamento sobre Cristo, quien es la piedra angular, lo cual hasta el día de hoy es causa de un conflicto sistemático. Roma amerita a María, los sacramentos, la autoridad papal, distinguiéndose sobre sola fe, siendo el corazón del conflicto sistemático, lo cual es contrario a las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que la libertad del juicio y de la esclavitud del pecado es únicamente por fe en Cristo, únicamente por fe en Cristo. Lo vimos ya en Gálatas 2, 14, en el 21, lo vemos en Romanos, lo vemos en Colosenses, en Tito, en Santiago, muchos versículos, muchos libros nos hablan solamente por medio de la fe. Pablo usó la vida de Abraham como un ejemplo de salvación de Dios por la sola fe, y abre el capítulo 3 en el versículo 6. Abraham creyó a Dios por la sola fe. En esto nos muestra el carácter de Dios. Podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver su poder y podemos ver que Él cumple sus promesas. Un novelista escribió sobre el Atlas. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez la palabra Atlas, pero hay un significado de la mitología griega sobre el Atlas y lo define como el gigante que sostiene la tierra y el firmamento sobre sus hombros. El significado del Atlas: un gigante que sostiene la tierra, su firmamento en sus hombros. Cuando la doctrina de la justificación es entendida, creída y predicada, como lo fue en el Nuevo Testamento, la iglesia se sostiene por la gracia de Dios y tiene vida. Pero cuando es negada, cuando es menospreciada, como en el tiempo medieval,
del catolicismo, la iglesia cae de la gracia de Dios y su vida se pierde, quedando en un estado de tinieblas y muerte. La justificación por fe es como un atlas que sostiene el mundo sobre sus hombros. Todo el conocimiento evangélico sobre la gracia salvífica. No es posible, mi querido hermano, ver correctamente sin un entendimiento correcto de la justificación. Si la justificación cae, toda la verdad sobre el conocimiento de la gracia de Dios en la vida del hombre se cae. De igual manera, por ende, la iglesia. Cuando el creyente deja caer el conocimiento de la justificación, el conocimiento verdadero de su mente, la salvación también se cae y no podrá ser restaurada hasta que la verdad de la justificación esté en su lugar. Cuando el atlas se cae, todo lo que está sobre sus hombros, por ende, también caerá. Sin Cristo, apartados de la verdad, del maná, del manantial de vida, del que justifica, del que santifica, glorifica, nada tiene valor, porque al final será la condenación eterna. Es necesario que volvamos a las Escrituras con sed y hambre por su palabra, en constante oración, orando sin cesar, para que su Santo Espíritu nos pueda dirigir a donde debemos estar, a donde pertenecemos. El elemento principal de la justicia es que el culpable debe ser condenado y el inocente debe ser absuelto, debe ser justificado. La justificación bíblicamente es recibir una declaración de inocencia en el tribunal de Dios. El día que cada uno de nosotros nos presentamos ante el tribunal de Dios, que por cierto así será, todos, porque toda rodilla se doblará ante el Dios poderoso y toda lengua confesará que Él es el Señor, el único Dios. Cuando ese día se dé, cuando estemos, qué hermoso, ante ese tribunal de Dios, donde todos los pecadores culpables, todos los criminales culpables, somos perdonados, somos aceptados como justos en la presencia de Dios por medio de la justificación. La condenación del pecador cambia delante de la presencia de Dios. Cuando somos justificados en el tribunal de Dios, Dios nos atribuye haber vivido una vida justa, como si nunca en la vida hubiéramos quebrantado una ley, como si hubiéramos guardado la ley desde nuestro nacimiento. Pero el único justo, el único, fue Jesús, quien dio su vida en la cruz, el justo por los injustos, tomando nuestros pecados, imputando su justicia a los que creen, para tener entrada directa y ser vistos justos delante de Dios. No olvidemos, llevémoslo en nuestro corazón, que somos bendecidos en Cristo, que cuando clamamos en nuestras oraciones, oremos con entendimiento y aprendamos a pedir. Seamos más agradecidos que más pedidores, agradecidos de lo más grande,
de la bendición de Dios, la bendición por esa fe, y pedirle que nuestra fe crezca cada día más, que podamos ejercitar nuestra fe, queridos hermanos, ejercitarla ¿cómo? En nuestras pruebas, en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores, entendiendo que Él está de nuestra mano, entendiendo que Él camina, que Él sabe, que sus ojos no se cierran, que Él no descansa, que lo único que nosotros vamos a obtener es poder reflejar su carácter, que estamos siendo formados en manos del alfarero, en manos del Dios, de un Dios santo, trino, 3 veces santo, que podamos ver más allá, que nuestra mirada, que nuestros pensamientos estén en el cielo, en el Dios eterno, alejados de la tierra, alejados de los placeres, de los deseos mundanos, alejados de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, que no nos apeguemos como ese pueblo prosélito que trató de seguir a los judaizantes, escucharlos, menospreciando la doctrina verdadera. Que Dios nos guarde, que Dios nos ampare, que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza, cada mañana con su nueva misericordia, que nos guíe en su verdad, que nos guíe en su camino y que podamos testificar sus grandezas, que podamos contar a los que nos rodean día a día las grandezas de Dios. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el grande? ¿Qué ha hecho de nuestras vidas? ¿De dónde nos ha sacado? ¿A dónde nos ha traído? ¿En dónde estamos? Pero que podamos reflejar su humildad, su santidad, que podamos ser mansos y humildes, como Él dice, sed mansos y humildes, aprended de mí, que soy Dios, que nosotros podamos seguir el ejemplo de Cristo, no del pastor, no del hermano. No, mi hermano, no ponga sus ojos en nadie, porque mañana se va a sentir defraudado, porque mañana diremos, el hermano no me mira, el hermano no me saluda, no me llama, me voy de la iglesia, no me importa, no quiero saber, el pastor no me llamó, pasan 2 meses y no me ha llamado. De eso no se trata el evangelio se trata de Cristo, de comienzo a fin, de Génesis a Apocalipsis. De eso se trata el evangelio, es la historia más hermosa que puede usted haber escuchado y que puede haberla leído. Jesús, Cristo, el centro de todo, en donde se rige la humanidad por completo. Nuestras vidas giran alrededor de Él, le guste o no le guste, gira alrededor del Creador, porque Él le creó, porque Él, somos de Él, justos pecadores, somos de un Dios. Tenemos un Creador, pero fuimos creados para glorificar su nombre. Fuimos creados para dar gloria a su nombre, para exaltar su bendito nombre. El propósito de nosotros en esta tierra es glorificarlo a Él, adorarlo, obedecerlo, seguir sus mandatos. Amamos a Cristo, amamos a Dios. Si amamos a Dios, nuestra mirada no va a estar en nadie más que en Cristo. Si amamos a Dios, vamos a seguir sus mandatos. Vamos a obedecer su palabra, vamos a caminar en ella, sin importar lo que suceda, creyendo. Si tienes que salir, sale. Si tienes que dejar, deja. Si tienes que mudarte, múdate. Si Dios te manda a hacer lo que tienes que hacer, hazlo. No cuestiones a Dios, hazlo. Porque sus pensamientos son mayores que los nuestros. Nuestra mente está limitada, está bloqueada, está cubierta, acechada por el pecado, acechada por el mundo. Los pensamientos de Dios son buenos, son grandes, perfectos. Su voluntad es perfecta. No cesemos, entendamos que somos el cuerpo de Cristo, que es mejor estar un día en su presencia que 1000 afuera, como cantamos, como adoramos. Qué hermoso estar siendo alimentado por su palabra. Que nos podamos fortalecer, que nos amemos los unos a los otros, que velemos los unos por los otros. La iglesia crecerá, se desarrollará si el cuerpo de Cristo obedece la ley de Dios de amarnos los unos a los otros, de exhortarnos, de levantarnos nuestras manos en las necesidades, de que nuestra fe pueda crecer, que podamos reflejar toda su grandeza, todo su esplendor. Somos pecadores, merecedores de la ira de Dios. Somos como trapos de inmundicia ante su santidad, ante su grandeza. Pero tan hermoso es Él que aquí estamos para entender quién es Él,
para entender sobre sus bendiciones, para poder caminar con mayor agradecimiento. Él es digno, Él es grande, Él es poderoso, Él es Dios. Gobierna sobre todo y sobre todos. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Vamos a orar. Bendito tú eres, Señor. A ti damos las gracias, Padre, porque somos pecadores, Señor, porque te fallamos, Dios Altísimo, porque muchas veces escuchamos falsedades, porque muchas veces nuestra carne quiere correr al pecado, Dios amado, y no da oído a tu Santo Espíritu. Te fallamos, Señor, día y noche, hasta un día que tú regreses y nuestros cuerpos puedan ser glorificados, Señor. Pero mientras tanto, Señor, te pedimos a ti, Dios, que sea tu Santo Espíritu que nos guíe, Señor, que sea Él que nos enseñe, Dios Altísimo, a ser más como tú, mi Dios amado, a que podamos creer en ti, Dios Altísimo, solamente en ti, a entender que cuando tú hablas está hecho, Señor, que tus promesas se cumplen, Dios amado, que tú no mientes, Dios Altísimo, que tú eres el único, Señor, en donde está nuestra... Romanos capítulo 3 versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.